La noche rugía con un viento helado que silbaba entre las piedras agrietadas de un viejo camino. Muy a lo lejos, emergía la silueta retorcida de un castillo que parecía flotar contra el cielo tormentoso. Sus murallas se alargaban de manera antinatural, como si algo siniestro tirara de sus cimientos. Tenía chimeneas que escupían humo negro, inclinadas en ángulos imposibles, y ventanas que chisporroteaban con una luz enfermiza. Unos relámpagos fugaces iluminaban su fachada, revelando fugazmente el contorno de torres movedizas que crujían y se acomodaban como si tuviesen vida propia. Allí, las sombras parecían retorcerse más allá de lo comprensible, llamando a cada valiente o incauto que osara aproximarse. El aire olía a hierro oxidado y a cenizas, como si una hoguera maldita hubiese ardido toda la noche sin consumirse nunca. Un escalofrío recorría la piel al aproximarse a la puerta principal, hecha de una madera tan negra que absorbía la luz de los relámpagos. Ante ella, flotando con un sigilo sobrenatural, aparecía una pálida figura que guiaba a los visitantes en silencio. Sus ojos hundidos parecían no parpadear, y en sus labios se dibujaba una sonrisa crispada, algo que no se traducía en alegría sino en un atisbo de sed de maldad. En los cuentos de antaño se hablaba de un joven hechicero llamado Howl, arrogante y fascinante a partes iguales, quien había tomado posesión de aquel castillo viviente. Se decía que había hecho un pacto con una entidad de fuego apodada Calcifer, un demonio antiguo que se alimentaba de peores temores que el hombre comenzaba a entender. El trato les daba poder ilimitado, la capacidad de retorcer la realidad y prolongar un reino de pesadillas. Sin embargo, cada vez que el castillo se alzaba para emprender un nuevo viaje, se oía en la distancia un eco de llantos, como si cientos de voces condenadas se fundieran con las vigas del lugar. Las leyendas hablaban de una mujer llamada Sophie, antaño ingenua y amable, atrapada sin escapatoria en la maquinaria maldita que movía aquel engendro arquitectónico. Su presencia se sentía en cada pasillo oscuro del castillo, en cada puerta chirriante y en cada soplo helado que acariciaba la nuca. Sus pasos resonaban en los corredores, acompañados de un lamento casi imperceptible que, al prestarle atención, disparaba un presentimiento mortal. Nadie sabía con certeza dónde se hallaba ella, pero algunos afirmaban haber sentido su mano temblorosa rozándoles la espalda o el hombro, un leve contacto con una piel tan fría como el mármol que erizaba los cabellos y paralizaba la sangre. Mientras dentro se exploraban los pasillos, el castillo parecía cobrar conciencia y extenderse en direcciones imposibles, como un laberinto infinito de cuartos sin salida. Unas velas iluminaban la ruta, pero sus llamas se alargaban en un tono rojizo que recordaba al fuego infernal. En ciertas estancias, el silencio era tan espeso que los oídos zumbaban. En otras, los muebles crujían por cuenta propia, y algunos espejos parecían contener siluetas que emulaban los movimientos de cualquiera que se atreviera a observarlos, pero con algo distorsionado, como si del otro lado acechara una realidad retorcida. Se encontraban habitaciones llenas de tapices viejos, con hilos corroídos que mostraban batallas acontecidas siglos atrás, figuras sin rostro atravesadas por lanzas y espadas. También se podían percibir murales de flores marchitas, rostros desencajados y criaturas hambrientas que se retorcían en los bordes como buscando salir del lienzo. Cada bocanada de aire sabía a polvo y a decadencia, y las sombras se deslizaban tan pegadas a las paredes que parecían tener voluntad propia. Entretanto, en un gigantesco salón principal donde las paredes crujían por la tensión de la magia lúgubre, un reloj sin manecillas marcaba el paso del tiempo de manera irregular. A veces sonaba una sola campanada y el aire se helaba de inmediato, como si algo atroz estuviera por manifestarse. Otras veces, el péndulo seguía balanceándose en un vaivén hipnótico que sumía a cualquiera en un trance horrible, llenándolo de recuerdos ajenos de llanto y terror. Dicen que fue allí donde muchos testigos sintieron con mayor intensidad la presencia de Howl, un ser rodeado de misterio y oscuridad, cuyos ojos oscuros penetraban sin piedad en el alma. Algunos cuentan que Howl ascendía una escalera infinita cada noche. Sus botas resonaban con un eco que retumbaba en el corazón, y mientras subía, arrastraba tras de sí los restos fantasmales de quienes habían perecido en el castillo.
Se dejaban ver por escasos segundos, gritando sin hacer sonido, con sus rostros congelados en el horror final que les alcanzó. Había madrugadas en que una de esas almas, impotente, se hacía tangible y corría en busca de una salida inexistente. Se estampaba contra las puertas cerradas o aunque las abriese, solo aparecía otro corredor interminable. Nadie escapaba, nadie sobrevivía a esa espiral de locura. En un corredor lateral, 3 puertas se disputaban la atención. Cada una olía a una cosa distinta, la primera, a carne chamuscada, la segunda, a rosas podridas, y la tercera, a sangre seca. Apenas entrando en la primera, las paredes parecían estrecharse y el techo se encogía hasta casi rozar la cabeza con espinas que sobresalían de las vigas, como si el mismo castillo quisiera clavarse en la carne de sus víctimas. En las esquinas aparecían figuras borrosas que se alejaban al ser observadas de cerca. En un extremo yacía un espejo rajado, reflejando imágenes difusas de un salón más amplio con una chimenea encendida. Sin embargo, la única chimenea real era la que ardía en el corazón del castillo, alimentada por Calcifer, que reclamaba siempre más y más sacrificios. En la segunda puerta, el corredor parecía anegado por un viento glacial. Por las paredes colgaban retratos con ojos arrancados, bocas cosidas y pieles envejecidas de manera grotesca. Un susurro sobrecogedor brotaba de esos lienzos, como si las almas atrapadas dentro de ellos pidieran piedad. Avanzar en ese tramo era sentir el roce inquietante de telas rotas que se deslizaban entre los tobillos, quizá partes de antiguas túnicas que se desgarraron cuando sus dueños cayeron ante el embrujo funesto del castillo. La tercera puerta conducía a un espacio bañado en una penumbra rojiza. El piso estaba cubierto de marcas circulares dibujadas con tizas y sangre seca. Ese lugar parecía un santuario profano dedicado a rituales innombrables, un altar con velas retorcidas alrededor de un símbolo que giraba sobre sí mismo sin que nadie lo tocase. Se sentía la respiración agitada de un ente ancestral. Y allí, en el centro, a veces aparecía Sophie, con la mirada extraviada y los labios cuarteados. Murmuraba palabras sobre promesas rotas, maldiciones y destierros. Su semblante vacío hacía temblar el espíritu de quien la viera. Conforme se avanzaba por los corredores, el aullido del viento se convertía en un lamento humano. Parecía que el castillo alzaba el vuelo, desplazándose entre montañas y llanuras muertas, recolectando más almas en su viaje interminable. Las ventanas ofrecían un panorama escalofriante, un cielo teñido de un color púrpura, salpicado de relámpagos verdes que iluminaban un paraje marchito, sin vida. Cientos de cuervos volaban en círculos alrededor del castillo, como escoltándolo en su insaciable peregrinaje de horror. En una curva del pasillo principal se percibía un sonido tenue, semejante a un rumor de chispas. Allí, Calcifer revelaba su forma más aterradora, un fuego que se alimentaba de los deseos y temores de los incautos, con una lengua incandescente que salpicaba brasas oscuras. No era un simple demonio, sino un ente surgido de un rincón prohibido de la existencia. Se incrustaba en los huesos de cualquiera que lo mirase demasiado tiempo, y con una sola mirada podía prender la mente en un estallido de locura. Ese era el precio del pacto que mantenía la fortaleza viva. Las escaleras de caracol en el ala oeste conducían a un salón circular, en cuyo centro se hallaba una puerta tallada con garra y dientes. Tras cruzarla, se divisaba lo que parecía una habitación de estilo elegante, con un piano cubierto de polvo y cortinas rasgadas que se mecían levemente sin la presencia de viento. Allí se encontraba una silueta alargada, de cabellos oscuros y semblante bello pero corroído por la desesperación. Algunos decían que aquel era Howl, sumido en su propio tormento. Sus manos temblaban mientras tocaba con parsimonia una melodía incompleta que resonaba en las paredes de manera angustiante. Cada nota que salía del piano sonaba como un lamento, y la luz de las velas parecía disminuir con cada acorde. En ese momento, una risa helada irrumpía en la penumbra, y la puerta se cerraba de golpe, sellando el destino de cualquiera que hubiese osado adentrarse en ese lugar. La risa,
cargada de un mal ancestral, retumbaba en el pecho del visitante, haciéndolo consciente de que no habría compasión ni escapatoria. Fuera de la sala, el pasillo se borraba y el castillo se reacomodaba, tragándose cualquier ruta de vuelta. En las mazmorras, escuchaban golpes y arañazos constantes. Quienes se aventuraban tan abajo veían grilletes oxidados y muros salpicados de manchas antiguas. Entre la penumbra, se adivinaban rostros desencajados de seres que alguna vez fueron humanos, reducidos a espectros que se aferraban a la pared como si aún esperaran la más remota posibilidad de libertad. Sus ojos suplicantes y bocas secos dejaban ver el horror vivido en aquel recinto. Unas escasas antorchas iluminaban la escena con un fulgor retorcido, alargando las sombras contra el piso con formas imposibles. La propia Sofía rondaba esas celdas, a veces dejando caer lágrimas silentes mientras la locura la envolvía. Sus pasos eran suaves, casi flotantes, y sus manos se deslizaban por el metal corroído con un afán de rescatar los últimos suspiros de los encerrados. Sin embargo, no podía salvar a nadie. Cada lágrima que derramaba se convertía en un hilo de bruma oscura que ascendía hacia las vigas, alimentando al castillo y prolongando su existencia maldita. Llegaba una noche en que las fuerzas del castillo se manifestaban con furia total. Los muros retumbaban con estruendo, y corrientes de aire cargadas de cenizas barrían los pasillos con violencia. Era como si el edificio entero celebrara un macabro festín, reclamando cuerpos y voluntades. Se escuchaban chillidos desgarradores procedentes de cada rincón, mezclados con el aullido de los vientos que azotaban las torres. Luz y oscuridad se entrelazaban en una danza atroz que tensaba el alma. Howl, en el corazón de la fortaleza, se transformaba en una presencia difusa, sus ojos relampagueaban con un matiz enfermizo, su voz susurraba palabras inaudibles que resonaban en la mente, y sus manos parecían engarzar los pasadizos como hilos de una marioneta. Bajo su influjo, los muros crujían y se desgajaban, mostrando grietas por donde asomaban rostros sufrientes, fusionados ya con la piedra. Calcifer rugía, el fuego se multiplicaba y la estructura entera se convulsionaba en un espectáculo demencial de horror sobrenatural. Cada víctima, cada alma atrapada en el castillo, quedaba encerrada para siempre en esa pesadilla que no daba tregua. No había paredes seguras ni rincones inofensivos. Tarde o temprano, las puertas se cerraban con un chasquido fatal y la ilusión de cualquier escape se evaporaba. Una vez dentro, la voluntad se derretía al son de aquel demonio de llamas perpetuas, y Sofía, desdibujada en su tormento, no podía más que mirar con ojos huecos como el último hálito de esperanza se difuminaba. Cuando finalmente el rugido de la tormenta exterior cedía, quedaba un silencio aún más aterrador, punteado por sollozos que desaparecían hasta transformarse en un mutismo total. El castillo, satisfecho, flotaba hacia otro horizonte remoto en busca de más víctimas para devorar. Bajo las sombras del alba, quedaba tan solo el eco de los gritos que se habían proferido dentro. Y en la distancia, los cuervos se alejaban con graznidos grotescos, llevando en sus picos jirones de un destino imposible de eludir. No hay luz ni consuelo más allá de sus muros, ni algún mensaje de redención aguardando a quienes entran. Solo permanece el aliento acerado de un poder antiguo que se alimenta sin cesar de quienes se aventuran a rozar sus secretos. Sobre las ruinas que deja a su paso, el castillo alza sus chimeneas en un susurro de ceniza, como un espectro eterno que no se detiene ni desea detenerse. Su dominio es el horror que se renueva sin fin, un latido oscuro que retumba en los huesos de quienes lo han visto en la noche. Nunca se apaga. Nunca concede piedad. Y así continúa, hasta que no queda nada salvo la desolación infinita y el rechinar de sus muros que siempre, siempre exigen más sangre. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.